todo este mes hemos estado hablando acerca de la autenticidad de Dios. Amén. ¿Cuántos han participado de las diferentes enseñanzas, de los diferentes maestros, de la palabra? Y les soy sincero, yo decía, bueno, siento que han abarcado tanto que, Dios mío, puede que algunas de las cosas que yo diga tal vez las han escuchado antes con algunos de los otros hermanos, pero yo creo en un Dios, ¿verdad?, que no se equivoca y que su palabra es viva y va siempre a traer edificación. Amén. Y hablaba y recordaba cómo Diané lo llevó en la parte que explicaba en sí el concepto, pero también desde el inicio de cómo era un Dios auténtico mostrado desde la creación. Recuerdo también al pastor de una forma tan magistral acerca de las virtudes de Dios, ¿verdad? Como un Dios auténtico, un Dios inmutable, un Dios que no tiene creador, que prácticamente no tiene origen. Él es el origen. Y definitivamente vemos cómo Dios, ¿verdad?, se muestra a través de la palabra de esa manera, de esa forma auténtica, real. ¿Sabe? Todo lo que nosotros o lo que nuestros ojos hoy pueden ver es creado por Dios, o fue creado por Dios. Entonces es la forma de la magnitud de lo que realmente es Dios. Entonces, autenticidad ha sido definido, vuelvo y digo, a través de Jean Paul también, de una manera como el Señor lo usó para llevarlo acerca de la iglesia, ¿verdad?, que hablaba. Y sé que el domingo pasado varios recibieron un par de enseñanza, no estoy diciendo de enseñanza, más buenas enseñanzas, y que hablaba acerca de nuestra tarea como iglesia. Amén. Entonces definitivamente es un Dios que se muestra en la creación, un Dios que se muestra, ¿verdad?, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, un Dios que se muestra en todo, pero realmente también es un Dios personal. Amén. Y ahí es la parte en la que quisiera poder de repente definirlo. Tal vez vuelvo y digo, hay muchas de las cosas que mencioné que tal vez la han escuchado, pero sí quisiera que podamos entenderlo. Y para eso quiero traer una definición que, vuelvo y digo, abarca muchas de las cosas que hemos hablado antes, pero que va ahí enfocado a lo que el Señor quiere traer en esta mañana. Ahora dice, auténtico es acreditado como cierto y verdadero por los caracteres o requisitos que en ellos concurren. Consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Amén. Habla de algo cierto, verdadero, consecuente consigo mismo, pero que también cumple esos ciertos caracteres y requisitos de lo que realmente es Él, y que se muestra tal como es Él. Amén. Entonces ahí es la parte en la que una de las características que define a la fe cristiana es que se habla de que Dios es un Dios espiritual. No lo vemos, ¿verdad?, pero lo podemos sentir. Pero también Dios es un Dios personal. Amén. Personal. Ahora, esa forma en la que Dios se muestra, ¿verdad?, como un Dios personal, es la que de alguna manera es la que permite que exista la cualidad voluntad en el hombre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios personal, a pesar de que Él es el creador de todo, Él sabe que la salvación es individual y que cada quien, ¿verdad?, rendirá cuenta delante de Él. Es un Dios personal. Y de esa manera es que se muestra en que cada uno de los que estamos aquí fue creado bajo su voluntad. Amén. No fue que voy a crear este montón de gente ya. No. Existe una voluntad. Y esa es la parte que quisiera que podamos ir entendiendo, que habla acerca de lo que realmente es Dios y cómo se muestra Él como un Dios auténtico. Ahora, si vamos y repasamos acerca de lo que es la imagen del hombre, como fue creado por Dios, dice que la autenticidad de Dios en el hombre se muestra con Adán en su semejanza racional o relacional.
Pero dice que consiste originalmente en una santidad positiva y una rectitud original. ¿A qué quiero llegar? Cuando hablamos de esto es que la forma en como Adán fue creado en suma santidad, en suma rectitud original. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios la que sopló sobre él y fue creado. Amén. Entonces quiere decir, conectamos a lo que mencionaba hace un rato, es que Dios es un Dios personal y que en su voluntad deseó que usted y yo naciéramos. Amén. Entonces es la forma de verla cómo actúa, ¿verdad? La autenticidad de Dios. Y entendiendo el concepto de lo que hablaba de que cumple con esas características, esos requisitos, ¿verdad? Pero que es consecuente consigo mismo. Dice, mejor dicho, Adán respondía a Dios en obediencia y santidad porque era su forma genuina y auténtica. ¿Sí me entiende? Quiere decir que Adán, cuando el Señor le empieza a decir varias cosas que tenía que hacer, darle los nombres a los animales, ponerle de repente los nombres hablándose de los árboles, las flores, todas esas cosas. Adán respondía de forma santa, genuina y real. ¿Por qué? Porque era su esencia y lo que había sido depositado en él, la autenticidad misma de Dios. Entonces, él respondía en santidad y en obediencia a Dios porque había sido creado bajo la voluntad y la autenticidad de Dios. Entonces, definitivamente cuando lo vemos de esa manera, ¿sabe? El plan de Dios siempre ha sido perfecto. Y ahí vamos a entrar ahora de repente en ver y conocer cuando habla de que el pecado entró al hombre y toda esa parte. Y uno dirá, ¿qué fue lo que pasó? Pero sabe, el plan de Dios es perfecto en toda su forma. Amén. Ahora dice, la parte de la cualidad que definitivamente vemos, y es lo que hablaba hace un rato, es que sí, ciertamente, Adán responde en obediencia y en santidad, en su forma auténtica y genuina de actuar. Pero esa semejanza y autenticidad de Dios en él es la que le permite decidir entre lo bueno y lo malo. O sea, en su condición, él no era impecable. ¿Por qué? Porque definitivamente él le dice, ¿sabes qué? Yo voy a depositar en él mi autenticidad, lo genuino de mí, para que él sea un hombre, ¿verdad? De acuerdo a mi voluntad, semejante a mí. Por eso dice que fue creado a semejanza de Dios, para que él actúe en obediencia a mí. Y es curioso, pero en el momento en que fue creado, Adán respondía en obediencia a él, no como un requisito o como una condicional, sino por su esencia original de lo que él era. ¿Sí me entiende? Porque era lo auténtico de Dios en él que le permitía responder en obediencia a Dios. No era una condicional, no le costaba, no era difícil como ahora nos toca a veces, como quien dice, obedecer. Vamos por aquí, no, vamos por acá. El Señor dice, vamos, no vamos. ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Yo soy el único que me cuesta a mí a veces. Amén, ¿es verdad o no es verdad? Pero la forma en cómo fue creado Adán desde el inicio era genuino. Él respondía en obediencia a Dios porque era su forma como fue creado. Era lo auténtico y genuino de Dios en él, ¿verdad? Que le permitía ser obediente y andar y hacer. Y con gusto se placía en ponerle los nombres a los animales, se placía en hacer la voluntad. Porque, vuelvo y digo, no era una condicional, sino era porque su esencia era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quisiéramos que esto sea lo que hoy en día tan fácil, verdad? Pero vuelvo y digo, y ahí es donde entra la parte. Esa misma virtud y genuino, esa forma auténtica y genuina de Dios depositada en él, es la que también le permitía decidir entre lo bueno y lo malo. Amén.
Y por eso es que Dios le dice, todo es tuyo. Ponle los nombres. Haz aquí, haz allá. Pero de este árbol no comas. Porque entonces conocerás el bien y el mal. Amén. ¿Sabe? Dios es perfecto. Y en su forma auténtica Él se refleja así, ¿sabe? ¿Por qué? Porque cuando yo entendía esta parte, yo decía, wow, Dios, es que tú no te equivocaste. Tú nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Pero depositaste tanto en nosotros que a veces tal vez desde la mentalidad nosotros humana pensamos es que, no, es que bueno, es que metió la pata. La realidad es que va más allá. Era algo que había sido creado tan perfecto en su forma que también le permitía decidir lo bueno y lo malo. Fue perfecto la creación. No fue que Dios se equivocó. Fue perfecta la creación de Dios. Hermano, usted fue perfecto creado en Dios también. Amén. Ahora, ahí es la parte en la que quiero entonces entrar cuando habla de la imagen del hombre después de la caída del pecado. Dice, producto del pecado, el cuerpo ya no es más un instrumento adecuado para el alma. Wow. Dice que con frecuencia es un impedimento para la vida superior del hombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, todos que conocemos lo que sucedió después del pecado, el Señor vino y condicionó al cuerpo. ¿Es o no es? Y lo dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a sudar, ahora vas a tener que trabajar por tu pan, por tu comida, te va a pasar esto. A la mujer también le dijo un montón de cosas. Amén. Condicionó al cuerpo por lo que había pasado, porque había pecado, porque había desobedecido a lo que el Señor le había dicho. Y vuelvo y digo, es que él había sido creado con la potestad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y decidió hacer lo malo. Amén. Ahora dice que porque fácilmente al entrar el pecado en el hombre, fácilmente entra en una alianza con los afectos viciados y la voluntad pervertida. Automáticamente se rompe algo, sucede. Lo genuino, la voluntad de Dios, lo perfecto depositado en el hombre se rompe. ¿Por qué? Porque de alguna manera era la perfección de Dios, pero también la santidad de Dios depositada en el hombre. Al entrar el pecado, simplemente se rompe. Dios no habita en tinieblas. Dios no habita se me fue la palabra. Dios no habita en pecado, ¿verdad? Dios no habita en aquello corrompido que no obedece a su voluntad. Y automáticamente se rompe algo. Sale de lo perfecto de Adán, de lo creado por Dios, sale lo genuino. Pero sale la forma santa de su gloria, de Él. Por eso es que empieza a costarle muchas cosas. ¿Por qué? Porque la forma en como Él estaba haciendo, Él respondía en obediencia a Dios. Ya la obediencia era una condicional para Él. ¿Pero por qué? Porque su carne había sido la que pecó. Entonces ya era una condicional. Respondía en obediencia en ocasiones, pero al día siguiente fallaba, pecaba. Y le costaba y se levantaba y vuelve y empezaba a hacer la voluntad de Dios, pero a los 3 minutos decía algo que desagradaba al Señor. ¿Sabe? Ya se volvió una condicional para el hombre, producto de lo que había sucedido en el momento en que entró el pecado al hombre. Amén. Dice que el hombre empezó a vivir, gobernar, administrar, decidir con una autenticidad caída. Ya no era consecuente consigo mismo y tristemente esto lo llevaba a la muerte. ¿Por qué?
Porque vuelvo y digo, cuando hablamos del concepto de autenticidad, en base a lo que iniciaba, era que era consecuente consigo mismo. Era obediente, ¿verdad? Y pedía obediencia porque él era obediente. Él era santo y pedía santidad porque él vivía en santidad. Pero ya, cuando viene el pecado en el hombre, ya no es consecuente consigo mismo. Dice ser algo, pero hace lo otro. Decía andar haciendo lo correcto, pero su carne lo condicionaba al pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Lo llevaba a muerte. ¿Sabe? Y vuelvo y digo, estoy llevándolo en el hecho, hasta ahora me están entendiendo, hermanos. ¿Y por qué le estoy llevando eso? Para poder que entendamos la forma en lo que el Señor depositó en mí y lo que realmente habla acerca de la autenticidad de Dios en el hombre, en su creación. Porque sí, hemos hablado de un Dios auténtico y que se glorifica y se manifiesta en la creación, en como iglesia, en como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero ¿sabe? Si nosotros somos su creación y fuimos creados por Él, si Dios es un Dios auténtico y depositó todo en Él, nosotros somos auténticos. Amén. Somos su creación perfecta. Y lo dice su palabra. Yo no estoy hablando de algo que no está en su palabra. Amén. Entonces el hecho en la que realmente nosotros fuimos creados también en autenticidad, en lo genuino, en lo real, en lo que es consecuente consigo mismo. Amén. Pero definitivamente pasó algo que se rompió con Adán y Eva y entró el pecado. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Él lo hizo recto, pero ellos decidieron buscar su perversión. Amén. Entonces, en su forma natural y genuina antes del pecado, respondíamos en obediencia, no como una condicional, sino por lo que emanaba de nosotros, lo genuino y lo real de Dios. Amén. Ahora dice, la autenticidad tiene que ver más con lo que pienso, digo y hago que con lo que creo. Con lo que pienso, mis pensamientos, con lo que digo, mi corazón, con lo que hago, mi voluntad. Más que con lo que creo. ¿Por qué? Porque hoy en día conocemos a un montón de gente que dice, yo soy cristiano. Hoy en día hay un montón de gente que dice, sí, yo soy creyente. Que dice, no, sí, yo me congrego, yo soy de Cristo. Pero si no está conectado lo que piensa, dice y hace, no es un cristiano auténtico. ¿Verdad? No es un cristiano auténtico. Porque simplemente no está siendo consecuente consigo mismo. Y es la parte en la que el Señor habla a través de su palabra, diciéndonos que Él creó a la humanidad en su forma recta y pura y santa delante de sus ojos. Y necesitamos conectar, ahora que venimos a Cristo, nuestros pensamientos, lo que digo y lo que hago, o sea, mi voluntad, ¿verdad? Debe ser consecuente con todo en obediencia a Dios para ser realmente un cristiano auténtico. Amén. Entonces, esta es la parte que yo quería mostrarle acerca de la autenticidad de Dios en el hombre, en su creación. Amén. Marcos 12:30 dice algo, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes? Los escribas le preguntaron esto al Señor Jesús y Él le dijo, ¿sabes qué es lo más importante del primer mandamiento? Que tú necesitas amar a Dios. Pero es curioso, ¿sabes? Porque, ¿por qué es que el Señor Jesús, y tal vez es la forma en la que yo me pregunto el versículo, el Señor Jesús le muestra detalle por detalle, y así mismo fue el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, fácilmente hubiese sido con tu vida, ¿sí o no? Amarás al Señor tu Dios con tu vida. Ya. Seguimos al siguiente mandamiento.
Pero no, Él especificó con tu corazón, con tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que buscaba en el hombre, o lo que busca en el hombre y en el cristiano, es precisamente eso: que sea consecuente con lo que dice, hace, piensa, ¿verdad? Y sale de su boca. Amén. Entonces, definitivamente Dios estaba muy claro en lo que se había roto en el hombre, lo que se había desligado de su santidad y de la forma de responder en obediencia a Él, a su Creador. Y Él le recuerda como primer mandamiento: necesitas amar al Señor tu Dios con tu alma, con tu corazón, con tu fuerza. Amén. Para que esté muy claro qué realmente es lo que exige de Dios, y que entonces seamos nosotros cristianos auténticos, genuinos, como ese primer Adán, ¿verdad? En que respondemos en obediencia a Dios, no como una condicional, sino realmente porque nos nace en el corazón hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere. Y vuelvo y digo, yo le decía hace un rato, es que es difícil, no es difícil. Sí, a todos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes? Es lo precioso de la forma de cómo Dios se muestra. Que hoy en día Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a restaurar todo. Y me estoy adelantando un poquito. Pero es la forma en que Él quiere que podamos nuevamente entender que lo auténtico de Dios, que fue depositado desde el inicio, ¿verdad? Necesita responder a Él en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, el Todopoderoso. Amén. Yo puedo creer en Dios, pero si no lo pienso, no lo digo, no soy auténtico. Por eso auténtico tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si lo resumimos de esa manera, es eso. Lo auténtico en el cristiano o en el creyente o en la creación va relacionado exclusivamente en hacer la voluntad de Dios, que fue lo que se rompió en el momento en que entró el pecado. Entonces, ahí es la parte en la que hoy en día nosotros aquí nos congregamos y hacemos esto y venimos a exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque respondemos a lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Y porque de alguna manera al crear esta comunidad nos sentimos parte del hecho de aquellos que como nosotros también están procurando hacer la voluntad de Dios, de su Creador. Amén. ¿Cuántos se están gozando en esa parte? Sí. El hecho de saber de que estamos aquí todos tratando en lo posible hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me anima. ¿Por qué? Porque difícil es seguir a Cristo. No, yo creo que a nadie le han mentido, o si a alguno le mintieron, no, que es fácil. No. Cuesta. De alguna manera uno tiene que hacer sacrificio. Pero cuando yo veo a mi hermano, ¿verdad? Que se congrega, a mi hermana, que están aquí y están fieles en los caminos y perseverando, yo digo, vamos para allá. Yo también, gloria a Dios, juntamente con Él. Yo también voy a pelear lo mío. ¿Por qué? Porque yo fui creado, ¿verdad? En lo auténtico y necesito responder a Dios haciendo su voluntad. Amén. Y sabes, es la perfección de Dios en el hombre. Vuelvo y digo, ¿sabe? Cuando nosotros actuamos en obediencia y haciendo la voluntad de Dios, escúcheme esto, somos enteramente perfectos delante de Él. Que usted no se sienta así, ni yo tampoco, es otra cosa. Nos cuesta sentirnos así. Un montón de debilidades y cosas que a veces uno... Pero la palabra es clara. Si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, lo hemos reconocido al Señor como Señor y Salvador en nuestra vida y decidimos hacer la voluntad de Dios, somos enteramente perfectos. Porque es que no nos da la oportunidad de que si morimos vayamos al cielo. Por eso, que somos enteramente perfectos. No hay dedo acusador que nos diga, no, que eso quedó en el pasado, yo soy una criatura nueva. Aleluya. Amén. Entonces es la forma en cómo Dios se revela desde la creación, mostrando la autenticidad en el hombre. Amén. Efesios 4, 1
Efesios 1, perdón, 4 y 5, y ahí sí me gustaría que lo puedan mostrar. Creo que está en Reina Valera. Quiero que podamos ver algo que va a conectar con la introducción de lo que hice, porque era una introducción y vi que el tiempo se fue más largo. Vaya, no se preocupe, no sé. Ya está, ajá. Hemos hablado de varias cosas, ¿verdad? Y téngalo allí. Y quiero que con detenimiento leamos esto. Efesios 1, 4 y 5. Dice, según, vamos a leerlo todos juntos pues. 1, 2, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Escuchen, que el Dios Todopoderoso dice que en su puro afecto nos amó y decidió en su voluntad hacernos hijos suyos, hermano. Qué maravilla. Amén. Todo lo que el Señor, aún sabiendo lo que pasó, Él nos hizo hijos de Dios. Ahora, vamos a repasar en el 4. Y por eso le dije que leyeran con detenimiento. Cuando yo leía esto, el Señor me mostraba dos cosas puntuales. Bueno, yo ya noté tres, ¿verdad? Pero dos cosas que resaltaban mucho. Número 1, escuche. El pecado en el hombre le quitó la identidad, mas no su autenticidad, lo genuino. El pecado en el hombre le quitó su identidad, ¿verdad? Mas no su autenticidad, lo genuino. Y usted dirá, ¿por qué? Porque en el 4, si me regresan al 4, escuchen lo que dice. Esto está en Efesios, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos leyendo Efesios en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice aquí en el 4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Qué quiere decir? Que antes de que fuese creado el mundo, Dios pensó en su voluntad que usted fuese santo, puro y sin mancha. Y que hoy estuviese aquí peleando la buena batalla para luego darle como recompensa la salvación. Amén. Quiere decir, ¿verdad?, que el pecado pudo haber contaminado al hombre y quitó, ¿verdad?, la forma de su identidad. Pero ¿sabe qué nos quitó? Lo genuino y lo auténtico de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque desde antes, dice, de la fundación, Él pensó en que usted iba a ser santo y puro, sin mancha. Entonces, pudo haber pecado, sí, Adán, y no le echamos la culpa a Adán, porque usted y yo también pecamos. Pero, ¿sabe? Dios quiso en su voluntad que fuésemos puros y sin mancha, santos delante de Él. Amén. Pero número 2, dice, esto me dice que el peso de autenticidad que porta usted y que porto yo es tan grande que valió todo el sacrificio de la cruz. Valió todo el sacrificio de enviar a su Hijo, que estaba a la diestra del Padre sentado. Y digo, ¿sabes qué? Es que mi creación fue creada perfecta. Mi creación fue creada en mi voluntad. Yo deposité lo genuino, lo auténtico en Él. Pecó, sí. Obviamente ya no puedo morar en Él porque hay pecado, porque hay tiniebla, porque definitivamente perdió su identidad. Pero lo auténtico sigue en Él. Lo genuino sigue en Él. Yo tengo que enviar al Hijo. Yo tengo que enviar al Hijo para recuperar lo genuino y lo auténtico que yo deposité en el hombre. Aleluya. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Sabe? O sea, Dios es un Dios perfecto. Y por eso le iniciaba diciendo, Dios no se equivocó.
No piense que, no, que lo que pasó con... No, es que Dios sabe, Él buscó la manera y Él sabe que mi perfección tiene que ser restaurada. Yo creé al hombre en perfección y en mi voluntad. Yo necesito que Él entienda, ¿verdad? Que fue creado para hacer la voluntad mía. Y por usted y por mí, dio a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? ¿Sabe? Cuando usted ve eso y muestra el sacrificio de la cruz y todo, ¿sabe? Cae un peso sobre usted y no sé si usted lo siente así. Pero cae un peso de saber de que parte de mí está en esa cruz. Fue por mí también. Y sí, podemos pensar la cantidad de millones de habitantes que hay hoy en día. Pero sabe, Dios pensó en usted y en mí. Amén. Él no se equivocó. Él dice, ¿sabe qué? No importa. Mi hijo amado va a sufrir, va a ser menospreciado, va a ser vituperado, va a ser crucificado, lo van a tratar como nada, le van a poner en su cabeza una corona de espinas, ¿verdad? Lo van a tratar como si fuese nada, pero lo va a valer todo, ¿sabe? Porque mi perfección, lo creado el hombre, en Él deposité lo genuino de mí. Y cuando entonces Jesús resucitó, todos aquellos que crean en Él, entonces recibirán, ¿verdad?, la oportunidad y el galardón. Escuche esto, de ya no ser solo creación, porque Adán era creación, sino que ahora seremos hijos de Dios. Aleluya. Hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando Adán fue creado, era su creación, era su imagen y semejanza. Pero él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a hacerle entender de que va a valer más ahora todo. Y le voy a dar la potestad de que sean mis hijos, juntamente con el Señor Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Dios es un Dios poderoso. Y vuelvo y digo, es un Dios perfecto en todo. Perfecto en todo. Y si el enemigo quiso, Adán y Eva, los puse, los tenté y fallaron. Por eso es que está la humanidad así. Le gané una al Señor. Dios en su gloria así. ¿Qué pasa con esto? Ni siquiera entiende la forma gloriosa en la que yo me muevo. Y sabe, cuando yo veo esto, yo digo, sabe, eso que deposita en usted, que Él depositó en usted, es tan poderoso cuando lo llevamos a la voluntad de Dios. Porque es lo que decía al inicio. La voluntad de Dios o lo auténtico y genuino de Dios tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando usted entiende lo genuino y lo auténtico que Dios depositó en usted, lo lleva a la voluntad de Dios. Hermano, Dios hace cosas gloriosas y extraordinarias. Amén. Porque ya no solamente lo hizo creador, sino lo hizo hijo. Pero también dice reyes y sacerdotes. Amén. ¿Sabe? Dios es, en su plan perfecto, Él está para que cada uno de nosotros cumpla un propósito glorioso. Y sabe, yo he estado hablando en las últimas ocasiones, tal vez ustedes también han entendido esta parte, en el hecho en la que se trata de que no es que yo nací para hacer la voluntad de Dios o para un plan perfecto de Dios para mi vida. Yo he tratado de dejar eso a un lado y entender con la luz de la palabra lo que me ha enseñado. Es que el plan perfecto es de Él. Él simplemente introduce su voluntad, introduce tu ministerio, introduce lo que depositó en ti a su plan perfecto. El plan es de Dios.
No se crea que hermano, que el ministerio, que la gloria, que lo que usted está haciendo. No. Usted simplemente es parte de algo que el plan perfecto de Dios está haciendo y que viene haciendo desde hace rato. Amén. Así que yo simplemente me convierto en partícipe de esa voluntad, de ese plan perfecto de Dios. Amén. ¿Sabe? Por más cosas que usted haya pasado, entiéndalo. Lo auténtico de Dios fue depositado en usted. Y usted necesita obedecer a la voluntad de Dios para poder entrar a ese plan perfecto. ¿Sabe? Yo decía, y en el punto 3, este es el que le decía, Dios pudo haber exterminado la raza humana y haber creado otra raza que tal vez sí le hubiese sido obediente. Pero es lo que digo, es el calibre, el peso de lo que ya estaba en la perfección, en la humanidad, que Él dijo, no, ¿qué raza qué? Esto fue mi perfección, esto fue lo que yo creé, en Él está lo genuino. Yo necesito restaurarlo, recuperarlo. Amén. La obra perfecta de Dios. Dice, todo lo auténtico y genuino tiene que ver con la única y exclusiva forma de Dios. Amén. Todo lo auténtico y genuino tiene que ver con la única forma exclusiva de Dios. Yo no estoy hablando de zapatillas, de que imitación, de las Nike, no, que si es genuina, no. Está hablando en la forma en cómo Dios actúa. Nosotros sabemos que el imitador de imitadores siempre ha sido Satanás y ha querido cambiar la forma de Dios. Pero usted necesita habitar en lo auténtico, en lo genuino, en lo que corresponde a usted. Porque vuelvo y digo, cuando tenemos al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón y hacemos su voluntad, obedecemos y respondemos a Él en voluntad, ¿sabe? Es que realmente somos genuinos, somos verdaderamente cristianos genuinos. Y ya el enemigo no tiene forma de acusarnos. Ya el enemigo no tiene forma de decir, no, es que este era. No. Porque vivimos en su voluntad perfecta y agradable. Amén. Dios es un Dios perfecto y dice, es por lo auténtico de Dios nosotros que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos identificados como hijos de Dios, pero también como reyes y sacerdotes. Amén. Perteneciente a la realeza. No sé si a usted le suena eso. Perteneciente a lo real, a lo auténtico. Y a veces de repente cuando vemos sacerdotes, sacerdocio, reyes, nos imaginamos una vez el castillón, el poco de luces, y tal vez lo que sabemos de colores, danza, nos vamos una vez con el moradito, los sacerdocios, lo real. Pero sabe, tiene que ver más con lo auténtico, con lo puro, con lo genuino de Dios. Amén. Con la perfección de Dios. Entonces nos hace el partícipe de todo eso a través del sacrificio de su Hijo amado. Amén. Ahora, la imagen del hombre restaurada por Cristo. Dice que ahora el creyente es renovado. Se convierte en una nueva criatura transformada en su voluntad con un cuerpo que se vuelve templo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es curioso? Recuerda lo que decías hace un rato. El hecho en la que la condición, ¿verdad? Producto del pecado vino a la carne, al cuerpo, ¿verdad? Ya se volvió todo más difícil para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Pero cuando viene y reentendemos y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a decidir. El sacrificio de la cruz fue por mí, fue por mi vida y por lo que estaba depositado en mí. Yo lo acepto como Señor y Salvador. Y automáticamente no somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero también nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Para que entonces Él habite y controle todo en nosotros. ¿Sabe? Esa es la importancia de entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esa es otra de las cosas que nos cuesta también. Porque a veces somos obedientes aquí, haciendo acá, haciendo lo otro, pero en el cuidado de nuestro cuerpo
Fallamos. Nos cuesta. ¿O soy el único? Amén. Nos cuesta. Pero se convierte el cuerpo en templo del Espíritu Santo. La imagen de Dios se empieza a reflejar en justicia y en verdadera santidad. Y se restaura la comunión en Él y el favor, obteniendo por medio de la fe la vida eterna. ¿Sabe? Es la parte en la que definitivamente todo va condicionado o ligado. Porque ya entonces empezamos a actuar en una verdadera justicia. Y no sé si a usted le pasa, pero hay gente que se ve, y hoy en día ha pasado mucha gente que se levanta defensora de la justicia, diciendo, defensora de un montón de gente, diciendo que no, porque es que ellos están mal. Y sabe, yo escuchaba, creo que, no recuerdo si era el caso, sí, era el caso de la niña Chiriquí, que la persona había sido violada, la niña había sido violada, y que aquel que la había violado había salido dando una entrevista. ¿Ustedes recuerdan eso? Y decía, no, que como la gente no se dio cuenta que el que estaba siendo entrevistado fue el que la violó, y todo el mundo, wow. Y yo veía un poquito de los comentarios, aquellos luchadores peleando la justicia de esa niña, que lo metan preso, que esto y lo otro, y tú dices, bueno, sí, que pague por lo que hizo. Pero así mismo había un montón de gente, ojalá y lo mate, ojalá y en la cárcel lo viole, ojalá en la cárcel le hagan y deshazan, y un montón de cosas, y la gente con odio. Y tú dices, ¿es que esa gente aplica justicia de verdad? No, es una justicia, como quien dice, totalmente transversada de lo que realmente Dios quiere dar a entender en un Dios justo. Y es la parte de que esto me daba a entender algo. Es lo que decía al inicio, que producto del pecado, ¿verdad? La forma de gobernar, de accionar, de decidir del hombre fue trastocada, fue totalmente cambiada. Entonces pensamos que algo es lo suficientemente justo, pero delante de Dios y de la voluntad de Dios no es así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y decir, ese hombre merece la muerte? ¿Es que acaso de repente ese pecado es un poco más alto que una mentira? El Señor Jesús nos mostró eso. El Señor Jesús daba a entender que aún hasta nuestros pensamientos, ¿verdad?, nos iban a condicionar al pecado, y que si no nos arrepentíamos de nuestro pecado, íbamos para el infierno, así como tal. Solo un pensamiento, ni siquiera algo que salió de la boca. Ahora sí es suficiente un poco más alto, porque es que ese hizo el acto y violó. No. Pero sabes, cuando venimos a Cristo, nuestra identidad es restaurada. La voluntad de Dios es depositada en nosotros nuevamente en obediencia. Empezamos a responder a Dios más por lo que es Él que por lo que ha hecho por nosotros. Entonces aplicamos una verdadera justicia. Amén. Y una verdadera santidad. No de palabras, ¿verdad? No decir, no, es que yo sí me porto y digo y hago, yo soy un hombre de Dios. No algo fingido que simplemente, porque es que se ve en el altar o porque se ve aquí que realmente Dios me usa, es que soy santo. No. Algo que se ve en la intimidad en casa. Algo que pesa en el espíritu. Que realmente afuera no hay nadie que pueda decir, no, es que tú un hombre, una mujer de mal testimonio. No hay un dedo acusador. Empezamos a actuar en forma a su voluntad, haciendo lo correcto, en verdadera justicia. Y dice que se restaura la comunión con Él. Entonces Él otra vez entra en nosotros y dice, este es mi man, ahora sí, aquí es donde yo necesito habitar. Esta es la perfección con la que yo creé desde el inicio. Esto es lo que yo quiero realmente hacer. Y vuelvo y nos agarra nuestro ministerio, vuelvo y digo, y nuestra voluntad, y nos enlaza a su plan perfecto.
Dice que así también viene el favor. ¿Sabe? A mí me encanta esta palabra, le soy sincero. El favor es algo que yo no sé, pero para mí es como favorito. Y yo no sé si usted lo ve así, pero a veces yo, en comparación a muchas personas, me siento así, pero no queriéndome superior a las demás personas, sino porque sé que si yo le amo y decido vivir para Él, su favor va a estar conmigo. Amén. Y es su palabra, dice, y vendrá entonces también el favor, obteniendo por medio de la fe la vida eterna. Dice, es de gran importancia para el creyente procurar conocer la voluntad de Dios, pues Dios sí tiene un plan para cada uno de sus hijos y que está deseoso de dárnoslos a conocer, para entonces introducirnos al plan perfecto de Dios. Amén. Todos somos parte de su plan perfecto. Todos, hermano, todos. Usted ha escuchado esa frase que dice: el que tiene miedo a morir, que no muera. Sí. El que tiene miedo a morir, que no muera. Pero es curioso, pero a mí también me llama la atención. El que piensa que no fue creado para un propósito, no hubiese nacido. Entonces, usted tiene un plan perfecto dentro de la voluntad de Dios. Usted nació, usted está aquí. Dios tiene algo glorioso para usted. Amén. Es así. Entonces dice, por eso es que Dios tiene un trato especial y único para cada persona. Por eso es que hablaba al inicio de que Dios en su voluntad es un Dios espiritual, pero un Dios personal. Con cada uno de nosotros tiene algo especial y glorioso. Dice, porque al final todos tenemos parte de esa inmensa esencia, pero todo emana de su infinito amor. Un material de MTL que dice: la misión es la misma, pero la visión es la que se afina. Porque todos los que estamos aquí, todos los creyentes, tenemos la misión de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la misión de todos los que estamos aquí, lo dice su palabra. Pero la visión es la que se afina al propósito y al plan de Dios. Porque algunos son llamados a los jóvenes, algunos son llamados a los niños, algunos son llamados a los adultos, otros a los ancianos, otro al ministerio evangelístico, otro al ministerio de profeta, otro al ministerio de pastor, otro al de maestro, otro de apóstol. Es la visión la que se va afinando de acuerdo a lo que Dios depositó en usted. Necesitamos descubrirlo. Si usted no lo ha descubierto, hermano, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, la misión es de todo, estamos claros: predicar el evangelio a todos y enseñarle a todos acerca del amor de Jesús. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es esa parte finita que Dios tiene para mí? Amén. ¿Sabe? Lucas 22:42 dice, y quiero mostrar algo porque va conectado con todo, tal vez. Dice Lucas 22:42, Jesús dijo algo, dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo entiendo esta parte, yo decía, ¿sabes? Si el mismo Señor Jesús, en su forma de hombre, supo, ¿verdad?, que lo auténtico de Él y lo genuino de Él era hacer la voluntad de Dios, es por eso que se muestra aquí. No sé si usted lo entendió así, pero yo lo entendí. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil de su situación, en la que posiblemente se iba como a salir del plan de Dios, ¿verdad?, y en la que iba a perder lo auténtico y lo genuino de Dios, Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Vuelvo y digo, la autenticidad de Dios en el hombre tiene más que ver con lo que pienso, digo y hago, que con lo que creo. O sea, con la voluntad de Dios, con hacer la voluntad de Dios. Porque vuelvo y digo, el mismo Señor Jesús soltó esa frase. Él estaba claro y decía, ¿sabe? Y tal vez no le hubiese ido como a usted, como a mí, en el sentido en la que
se levanta ahí en ese momento de dolor y de sufrimiento y hubiese desbaratado un poco de gente. Usted y nosotros que no hacemos la voluntad de Dios y estamos sufriéndola, porque automáticamente el favor de Dios se va y vienen los problemas y vienen las situaciones y vienen las cosas. Entonces, hacer la voluntad de Dios es la parte en la que tiene que ver con lo auténtico, lo genuino de Dios. Era la forma en que Adán respondía en obediencia por lo que estaba depositado en él y le era placentero hacerlo. Es lo que Dios ha buscado restaurar con el Señor Jesús. Que nosotros también respondamos en amor, en que me place hacer la voluntad de Dios, en que me place no cometer mentira, no cometer pecado. ¿Por qué? Porque he entendido que yo fui creado para la gloria de Él. Amén. Para la gloria del Padre. Romanos 8:29, ya voy terminando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Esto a mí me dice que ahora por el sacrificio de nuestro amado Jesús, Dios retoma su plan perfecto, restaura la autenticidad que depositó en el hombre y nos da una nueva imagen de hijo de Dios. Amén. ¿Sabe? Eso es lo glorioso de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios en el hombre. Y hemos entendido, vuelvo y digo, todo lo glorioso y lo auténtico, lo auténtico que es Dios. Y vamos a seguir conociendo acerca de lo auténtico de Dios, porque faltan todavía varios cultos antes de finalizar el mes. Pero sabe, yo creo que ya estamos entendiendo el hecho en la que usted es partícipe de eso también, porque en usted fue depositado lo auténtico, todo lo genuino de Dios. Y por eso, y mucho más definitivamente, es que sucedió lo del Señor Jesús aquí en la tierra. Amén. Porque lo valió todo. Y como hemos estado hablando en los últimos tiempos, ¿sabe? Que el Señor Jesús se sienta satisfecho con lo que Él hizo hace años atrás, hace 2000 años atrás. Creo que Jean Paul hablaba sobre eso al finalizar su enseñanza el domingo pasado. Y es la parte en la que siéntase parte de lo genuino y lo auténtico de Dios, para que usted responda en amor por Él, ¿verdad? Pero también para que Jesús, el amado, reciba la recompensa de su sacrificio. Amén. Póngase de pie, hermano. Ya he finalizado. Y sabe, Dios es un Dios que busca hablarnos a través de su palabra siempre. Amén. ¿Y cuánto creen que el Señor le habló? Y por eso decía, ¿sabe? Tal vez un poquito de, no sé si duda o incertidumbre. Y decía, Señor, Padre, es que varias cosas que voy a tocar van relacionadas a lo que dijo acá, lo que dijo mi hermana. Pero yo creo que Dios siempre busca la manera de poder hablarnos en nuestra vida. Amén. Y ahora que hemos entendido, ¿verdad?, que también el Dios auténtico ha depositado en nosotros su autenticidad para enrolarnos en ese plan perfecto de Él, levante su mano y empieza a decirle, Señor, gracias. Gracias por el sacrificio de la cruz, Dios eterno, Padre. Gracias por tu voluntad perfecta y agradable, Señor. Tú te placiste, Señor Jesús, en hacer tu voluntad en nosotros. Y como decía tu palabra, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú pensaste en nosotros y nos llamaste en santidad. Nos llamaste a que fuésemos puros y sin mancha, Señor Jesús, reconociéndote a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Dios Todopoderoso. A ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor Jesús. Padre, estamos agradecidos por lo que has hecho tú en la cruz del Calvario, Señor.
Y queremos seguir, Señor, viviendo para ti, Señor, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad, Señor. Que tú te agrades en usarnos para tu gloria, Señor eterno. Padre, y que te plazca, Señor Jesús, Padre, en lo que haces con nosotros. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros y en este cuerpo como templo tuyo, Señor. Y que podamos ser obedientes a tu mandato, Señor Jesús, Padre. Que el resto de los años, de los días, que cada uno de nosotros nos hace falta estar en este mundo, Señor, podamos, Señor Jesús, aleluya, decidir vivir para ti y hacer tu obra, Señor. Padre, hacer tu plan perfecto, hacernos partícipes de ese plan perfecto tuyo, Señor. Pero en todo, así como lo dijo Jesús, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Y que en todo seas tú glorificado, Rey eterno, Señor. Padre, gloria y honra a ti. Gloria y honra, alabanza a ti. Alce su boca y diga: gloria, Señor, gloria, de la alabanza al Señor. Señor, glorificamos tu nombre, Señor, porque eres glorioso, eres poderoso, eres asombroso, digno de alabanza, de gloria y de honra, Señor. Padre, gracias porque este día nos hemos congregado en